8 de la mañana con 14 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, le decíamos más temprano que empezó a circular el libro de don Julio Scherer García, periodista, fundador de la revista Proceso. Bueno, pues un hombre referencial, una figura obligada cuando se habla del periodismo libre en México. Y bueno, pues don Julio ha publicado un libro que se titula Calderón de cuerpo entero, como le decíamos más temprano. Y es un retrato crudo, digámoslo así, de quien hoy es presidente de México. Don Julio recurre a personajes relacionados con la vida política mexicana para encontrar este retrato de cuerpo entero que, bueno, pues adelanta la revista Proceso en el número que está circulando ya en esta semana. Estamos hablando precisamente de lo que serían las declaraciones que le hacen a don Julio personajes como Manuel Espino, quien fuera presidente nacional del PAN, como sabemos, presidente nacional del PAN cuando fue la campaña electoral del 2006, ni más ni menos. Hay también declaraciones de Luis Correa, que fue en su momento coordinador de campaña y un hombre muy cercano a Carlos Castillo Peraza. Como se ha identificado a Castillo Peraza, una especie de padre político de Felipe Calderón, un Correa que, pues, dolido, narra precisamente el distanciamiento de Felipe Calderón con Castillo Peraza. Y bueno, vienen ahí algunas apreciaciones y algunas anécdotas y señalamientos históricos precisamente de esa separación que se dio entre Calderón y Castillo Peraza. Vienen declaraciones de Alfonso Durazo, quien fuera el secretario particular de Luis Donaldo Colosio, un hombre muy cercano en su momento a quien fuera asesinado, sabemos, en Lomas Taurinas. Y después, bueno, pues estuvo tan cerca de Vicente Fox como que estuvo en la oficina de la presidencia trabajando directamente con el expresidente panista, como se sabe. Hay una parte del texto de don Julio Scherer García que es una parte en donde se alude al tema de la bebida y de la presunta afición de Felipe Calderón a la bebida, narrada por Manuel Espino. Lo leí y se imaginará usted que recordé el capítulo vivido hace prácticamente un año en esta misma estación, cuando hicimos un conjunto de preguntas y que quedaron en preguntas a raíz de aquella manta que extendió en la Cámara Fernández Noroña. Aquella manta que, bueno, pues significó la ruptura en ese día de la sesión de los legisladores de México que reaccionaron muy fuertemente en contra de quien portaba aquella manta que preguntaba acerca de, pues, precisamente el tema de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. En ese momento, bueno, los que portaban esa manta no cuestionaban sino afirmaban. En mi calidad de periodista, yo hice preguntas al respecto de si había o no necesidad de que desde la presidencia se hablara del tema y se abriera, pues, a la sociedad mexicana un asunto tan delicado como efectivamente el tema de pues algún tipo de padecimiento que desde la figura presidencial se pudiera tener. No soy yo la que afirma nada al respecto. Yo fui la que en su momento abordé el asunto desde la lógica de las preguntas, y cuando leo el libro de don Julio Scherer y me topo con una de las páginas, uno de los fragmentos de este texto que está circulando, inevitablemente recordé aquellas escenas que vivimos en este espacio informativo y que al final de cuentas, después de un llamado público que hicimos precisamente a MBS, regresamos al aire, entre otras muchísimas cosas, pero fundamentalmente gracias a la respuesta de un público que, como ustedes, nos permitió, bueno, pues exponer públicamente lo que estábamos viviendo en aquello que fue una presión indebida desde Los Pinos hacia este espacio informativo. Eso se resolvió de una manera pues inteligente, me parece, por parte de la familia Vargas y de MBS, y en consecuencia de este equipo de trabajo que pudimos regresar al aire. Todo esto lo traigo a colación un año después de aquello, porque empieza a circular en este fin de semana, pues, este libro de don Julio Scherer, que tiene una narración de una escena, bueno, tiene algunas otras referencias, pero esta narración de una escena que hace Manuel Espino nos habla precisamente de ese tema, de un tema que está ahí sin terminar de ser expuesto con la claridad que merecería para, pues, la sociedad mexicana, me parece. Don Julio Scherer dice
que el tema del gusto del presidente de la República por la bebida lo llevaba en la mente, don Julio Scherer, y que un día resolvió abordarlo con Manuel Espino en el único lenguaje posible, escribe, la franqueza. Antes, sin embargo, conversaríamos sobre la salud física y mental de los predecesores de Felipe Calderón en el Poder Ejecutivo. Parecería que de ellos no se haría uno. Y don Julio hace una descripción de los anteriores presidentes y de sus padecimientos. Lo dejo ahí para que usted acuda al libro y lo lea con detenimiento. Habla de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, y bueno, pues hace una pequeña ficha de cada uno de ellos y de sus respectivos padecimientos y características. Habla de la migraña, por ejemplo, de López Mateos y de otras cuestiones que ya usted podrá ver en el texto mismo. Respecto a Felipe Calderón, le dice don Julio, y Felipe Calderón, don Manuel, platiquemos. Y escribe lo siguiente: me pesa el lenguaje y las escenas que describe Espino sobre la mesa del restaurante semivacío. Su relación con Calderón se fue degradando hasta el rompimiento definitivo. Y dice, citando a Espino, el gusto por la bebida es viejo en el presidente. Le ha hecho daño a él en lo personal y al país. Voy a ocuparme con usted de hechos públicos. No se me ocurriría mentir o difamar, mucho menos calumniar. Y cita a don Julio a Espino. En mi condición de diputado federal 2002 se me presentó la oportunidad de acceder a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Al aceptar el nombramiento, la diputada suplente tomó mi lugar. En ese entonces yo ya tropezaba mi relación con Calderón. Sin embargo, él la complicó aún más al divulgar falsas historias sobre mi persona. Un día decidí buscarlo en la Cámara de Diputados. Lo confrontaría. Estás diciendo muchas pendejadas acerca de mi persona y eso no se vale, le dije. No quisiera faltarte al respeto ni que llegara el día en que tuviera que darte un chingadazo. ¿De qué asuntos se trataba? Inquirí con Espino. Calderón aseguraba que yo cobraba en la Cámara de Diputados y también como secretario general del partido. Le reclamé. Se sostuvo en su dicho, le expliqué pausado hasta donde me fue posible. Mi suplente era originaria de Ciudad Obregón, yo vivía en Hermosillo, contaba con una pequeña oficina y una secretaria. A mi suplente le pedí que le mantuviera un sueldo por el tiempo que restaba del periodo legislativo, unos meses. También le pedí que le ayudara con un boleto de avión al mes. Calderón llegó a decirme que a la diputada suplente le aceptaba dinero de su dieta. También decía que yo me promovía como posible coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, en el caso de que él se lanzara como candidato del gobierno del Estado de Michoacán. El propósito me parecía claro, suscitar recelo, agitar la grilla. Le propuse que platicáramos, dice Espino, hablando de su conversación con Calderón. Le propuse que platicáramos. Me invitó a cenar a la Barraca Urraca, un restaurante ubicado en Insurgente Sur y Eje 5. Era cliente del establecimiento al que asistía regularmente con sus amigos, Juan Camilo Mourinho, Alejandro Zapata, Francisco Bley, Cuauhtémoc Cardona y Jordi Herrera. Instalados en la barraca, narra Espino Scherer, instalados en la barraca solos, pedimos a instancias de Calderón la primera bebida, y luego otra y otra. Yo le seguí el paso y le hice al valiente, pero no pude alcanzar el mismo ritmo. Ahí empecé con un reclamo. ¿Por qué hablaba de una novia que nunca existió? Me dijo que había sido don Luis H. Álvarez el autor de la versión y remató. ¿Y tú sabes que él tiene autoridad? Ah, lo dijo don Luis. Pues ahora le reclamo por teléfono y le dije a Calderón que le llamaría de inmediato. No fue necesario. Me pidió disculpas y aseveró que un grupo de panistas platicaba en una reunión donde participaba Luis H. Álvarez, pero que él nada había dicho a propósito del asunto. Continuaron los reclamos, apuntó Espino. Tú dijiste que yo pretendía ser coordinador parlamentario, que ambicionaba mucho poder. Felipe, yo no dije eso. De buena fuente sé que lo dijiste. Cuando la versión salió publicada en varios medios, hasta en Proceso, me parece, yo me sorprendí. Llamé a Jordi Herrera, su agregado de prensa, en el grupo parlamentario para indagar de dónde provenía la versión de que yo me apuntaba como relevo de Calderón en caso de que fuera candidato al gobierno de Michoacán. Herrera admitió que Felipe le había dicho que soltaran la versión. Fue Jordi el que me lo contó, Felipe.
Yo no le tengo confianza, es un muchacho mentiroso. ¿Me crees? Sin más, le hablé a Jordi, dice Espino, y le dije que en esos momentos me encontraba con Felipe, quien reclamaba mi autopromoción en el PAN. Jordi, tú me dijiste que él te lo dijo. ¿Es así o no? Jordi asintió. Te paso a Felipe por teléfono. Continuaba la discusión esa noche larga. Cuenta Espino que Calderón le dijo: como secretario general del PAN, has tratado muy mal a Margarita Zavala. ¿En qué consiste ese maltrato? Siempre le doy su lugar, ella es la secretaria de promoción política de la mujer. No tiene de qué quejarse. La tratas muy mal, eres indiferente, no le das apoyo. Discutíamos otros temas y no sé a qué hora o cuánto tiempo después de nuestra última discrepancia llegó Margarita Zavala. Yo le había dicho a Felipe que ya era hora de que nos fuéramos, pero él quería seguir bebiendo. Dijo Margarita: Felipe, te he estado buscando. No te reportas, tu chofer me dice que no me puede decir dónde estás, lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos quedado que no ibas a tomar. Perdóname por haber venido a platicar con tu marido, Margarita, ya hemos hablado, te ofrezco una disculpa, no era esa mi intención. No te preocupes, Manuel. Discúlpame, pero ya estás aquí, Margarita. Felipe dice que yo te trato mal en el comité ejecutivo del partido, que no te doy tu lugar, pero que no te apoyamos. ¿Te hemos faltado en algo, Margarita? ¿Te hemos faltado en algo, Margarita? ¿De dónde sacas tú eso? Margarita voltea hacia Felipe y le dice: ¿cuándo me he quejado yo? Y abandona el local. Hasta aquí cierro esta lectura de una de las partes del texto de Julio Scherer, Calderón de Cuerpo Entero, donde se alude a este tema delicado, sin duda, a este tema donde, bueno, pues se muestra una estampa, una situación vivida por el expresidente nacional del PAN, quien menciona en la primera parte de esto que escribe Julio Scherer, que pues el tema ha causado problemas, que el gusto por la bebida es viejo en el presidente, que le ha hecho daño a él en lo personal y al país, y según lo que aquí se puede leer de la pluma de Julio Scherer, diciendo que Espino es directamente su fuente y con quien conversó, un Espino que dijo: voy a ocuparme con usted de hechos públicos, no se me ocurriría mentir o difamar, mucho menos calumniar. Hasta aquí lo dejo con esta lectura de una parte de este libro que merece mucho la pena ser revisado porque incluye otros asuntos delicados sin duda que tienen que ver con otros temas también relativos a la biografía política de Felipe Calderón, hoy presidente de México. Tal cual es, dice en su presentación de adelanto la revista Proceso que dirige Rafael Rodríguez Castañeda, y presenta el asunto diciendo que en su nuevo libro Julio Scherer García utiliza las herramientas esenciales del periodismo, testimonios, entrevistas, documentos para explorar el comportamiento público y la personalidad de Felipe Calderón, con base fundamental en una serie de esclarecedoras conversaciones con el exdirigente panista Manuel Espino. La investigación periodística del fundador de Proceso aporta elementos clave para entender los rasgos sobresalientes del hombre que carga sobre sus espaldas una guerra de más de 5 años y más de 50,000 muertos. Autoritario, ingrato, aficionado a la bebida, intolerante. Adelantan fragmentos representativos de Calderón de Cuerpo Entero, el libro que en días próximos, o ya en estos días, se pone en circulación en el sello Grijalvo de Random House Mondadori. La primera parte de este libro y de los adelantos de Proceso se refieren a la historia de Hildebrando, se refieren a documentos que recibió don Julio Scherer y que puso a consideración también de Manuel Espino, quien le dijo: don Julio, son verdaderos estos documentos que hablan, bueno, pues de aquella batalla electoral de 2006.